Con nosotros el doctor Lautaro Ojeda y el señor doctor Daniel Pontona. Los dos les hemos invitado, muchas gracias por acompañarnos, para tratar el tema de la inseguridad. Dice nuestro pan de cada día, asesinato del fiscal Carlos Carolis, enciende las alarmas nuevamente al problema y el incremento de esto de que antes no se hablaba, ¿no?, de un sicariato. Y hemos visto como preámbulo a esto una serie de conflictos que han ido bajando, sí, pero que no es que se han solucionado, que es el tema de las cárceles, y vemos cómo estas bandas organizadas son manejadas desde el interior de los recintos penitenciarios. Doctor Ojeda, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo reaccionamos frente a este asesinato a un fiscal? A ver, bueno, primero gracias por Bienvenido. la invitación y qué bien estar con Daniel, con quien realmente hemos tenido la oportunidad de, durante mucho tiempo, de trabajar sobre este tema, tanto académicamente como mediáticamente. Cuando me invitaron acá, y entre otras a este medio, me señalaron precisamente algo que es el escándalo más inmediato. Claro, lo ¿No de es ayer cierto? nomás, diríamos. Claro. Entonces, lo primero, claro, que yo pienso es, caray, qué lástima de alguna manera, como todos vivimos en la inmediatez, todos vivimos en la coyuntura. Y nos preguntan algunos que estamos en esto, ¿qué dice sobre eso? Entonces, ¿qué decir? Bueno, primero hay que investigar. ¿Será sicariato? ¿Será que...? Y eso es un proceso, lleva un proceso que la fiscalía tiene que hacer. La fiscalía, la propia policía La está propia actuando, policía. ¿no? Entonces, entrar en ese tema yo creo que es un defecto que tenemos en general. A partir de un acontecimiento tratamos de realmente descubrir o tomar medidas. Y entonces inmediatamente, ¿qué hay que hacer con ellos? Más armas, más represión, etcétera, etcétera. Digamos. Pero ahí hay un elemento que es, o sea, la ciudadanía está actuando y se encuentra con un fiscal muerto. Los medios tenemos un poco que reaccionar frente a eso. De acuerdo. Y tenemos que, en virtud de ese hecho, decir, oiga, ustedes que investigan desde la academia, algo más está pasando que no está mirando quienes deben tener la responsabilidad. Perfecto. Entonces, bueno, para empezar, digamos, sí. desde este caso ya a la institución, ¿qué está pasando con la justicia? ¿Qué está pasando con la fiscalía? ¿No es cierto? Hay que ver que todo el montaje que quedó instalado realmente de jueces, eso de que hay que meter la mano a la justicia, bueno, sigue ahí. Eso sigue ahí. Entonces, la Corte Nacional no quiere ser evaluada. Pero evidente. Hicieron una argumentación ahí. ¿Sí? Así es. Y los fiscales están ahí. Entonces, salir de eso no es tan sencillo, porque hay un procedimiento, porque hay leyes, ¿no es cierto? Y porque hay personajes realmente ahí nefastos, ¿no? Y que continuamente encontramos realmente cosas que ya, no sé, ya nos llaman la atención, ¿no es cierto? No hay una confianza en la justicia. A pesar de los esfuerzos, yo no sé si suficientes para cambiar esa situación, creo que la situación es muy grave. Con estos dos jueces precisamente que están tan cuestionados, ¿no es cierto? Dos jueces nacionales eliminando una prisión preventiva y con alertas de que se pueden ir. Es más impresionante, el comandante de la policía tiene que decir, cuidado, cuidado, ya se va a escapar, ¿no? Ya advierte, o sea, es un mundo tenebroso, es un mundo que la infiltración de varios... Es una sociedad infiltrada y nos paralizan a través de todo esto. Y yo creo que se están pronunciando o profundizando temas como la impunidad, temas como la ausencia de confianza institucional, como el que hay que actuar por propia mano, ¿no? Hay que defenderse uno mismo porque no confía en las instituciones, a pesar de que la institución, creo que hay que salvar ahí, las instituciones están haciendo esfuerzos. Algún esfuerzo para esto. Así es, la policía, las Fuerzas Armadas, un ejemplo último, digamos, de la policía, lo de Buenos Aires, yo creo que eso hay que felicitar realmente, que en la primera etapa, en la etapa de desalojo, no ha habido realmente una violencia
manifiesta. Han logrado, sí. Es decir, yo creo que 6,000 personas que se han desalojado ahí sin que hayan heridos y muertos, fuera de los que encuentran que estaban ahí. Ya estaban muertos. Estaban muertos. Yo creo que eso es meritorio realmente, ¿no es cierto? O sea, hay un esfuerzo, pero insuficiente. Ahora, ¿insuficiente por qué? Por desconocimiento, por falta de legislación, por falta de apoyo político, creo que todo eso está ahí. A ver, en cuanto a conocimiento, regresemos al caso de Buenos Aires. Se advierte contra la debida antelación, ¿no es cierto?, lo que estaba sucediendo. ¿Por qué no actuaron? Y cuando actúan, empiezan actuando, bueno, ya hemos dicho... Con éxito. Con éxito, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? La gente que está afuera, cuando medios se descuidan, van a volver. Pero evidente, 40% dicen de... ¿no? No sé si el dato es 40% extranjeros, ¿no es cierto? No todos, no puedo decir que son delincuentes. No. Son gente que está... Hay una opción de trabajo. Pero evidente. Entonces, ahí, ¿qué hay? Hay un plan, hay una propuesta, eso en el ámbito local, pero en el ámbito nacional, a ver, hay dos esfuerzos grandes en términos de planificación que conocemos actualmente. Uno, hecho por el Gabinete de Seguridad del Ministerio de Defensa. Ya lanzó su plan. Y hay un plan descoordinado, aunque dice que coordinarán. Que sí, no, que sí, con el otro plan, que es el Plan de Seguridad Ciudadana Integral. Los dos previstos del 2019 al 2030. Perdóname, eso me parece un atrevimiento. O sea, nosotros como investigadores hemos tratado de ver qué análisis prospectivos existen en el Ecuador como para poder decir, después de tantos años va a haber esto. Realmente yo creo que ahora, estos dos descoordinados y luego se están haciendo, con buena voluntad creo yo, consultas para ver cómo se va mejorando esos planes. En el caso del Ministerio de Defensa, no. En el caso del Ministerio del Interior. Sí. Pero en la práctica, yo conocemos con Daniel los dos planes. No hay matrices, pero no hay recursos. ¿Cómo se va a ejecutar eso? Entonces, estamos al final sin políticas, aunque se diga que ahí están contenidas las políticas, a nivel macro. Hay por lo menos, doctor Pontón, bienvenido, buenos días, Daniel. Hay entonces, pero digamos, ya hay una intencionalidad macro, divorciadas, con exageración parece, por lo último que nos dice el doctor, divorciadas, 10 años es mucho para planificar o para visualizar, porque a veces uno dice, oigan, tengan una visión un poquito más amplia a lo que nos recordaba el doctor. No seamos solo con lo del fiscal de ayer, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos, Francisco. Igual, un saludo a Lautaro. A ver, la temporalidad de los planes es algo que hay que poco batizarlo. Creo que son planes, bueno, me estamos refiriendo uno al Plan de Seguridad Ciudadana, a lo que está, no sé si ya aprobado, pero está por aprobarse. Está aprobado con acuerdo ya ministerial. Qué bueno. Y el otro es el tema de tengo entendido que hay un plan de seguridad integral. Seguridad integral que está encabezado por el Ministerio de Defensa. Está encabezado, que creo que está en su fase ya de culminación. Ya está también aprobado y está publicando. Creo que son temas que de una u otra forma se articulan, pero responden a visiones distintas, de instituciones distintas. No nos olvidemos que sufrimos una transformación institucional. Se suprimió el Ministerio Coordinador, que es el ministerio el que se encargaba de realizar el plan de seguridad integral con esta visión articuladora, y actualmente tenemos otra vez el esquema anterior, que era dos visiones de la visión, digamos, de la política de defensa, que es el Ministerio de Defensa, que hay un libro blanco inclusive que es creado en la administración de Osvaldo Jarrín, y el otro es el deber legal que le implica al Estado generar un plan de seguridad integral, renovar el plan de seguridad integral. A mí me parece que eso
estoy de acuerdo que no creo que haya existido muchas articulaciones y muchos diálogos entre estas visiones. Y eso de pronto puede... Cada uno ha respondido a sus necesidades. Y a visiones distintas y a, digamos, a personalidades distintas, porque la personalidad está impresa en los planes. Nos guste o no nos guste, son hechos por personas y esas personas responden a una conducción de alguien y eso se queda de otra forma. Me parece que la visión de Jarrín está muy impregnada en el plan de seguridad integral. La visión de la seguridad ciudadana de pronto es un plan que se lo viene elaborando ya de mucho tiempo atrás. La ministra Romo lo ha tomado y también ha aportado algunas cosas y de alguna otra forma podríamos decir que no tiene alguna conexión, yo creo que sí, pero lo importante es que existen. Ya. Yo creo que hay que rescatar que hay que valorar la existencia. En seguridad ciudadana hay que partir de no ha existido previamente un plan de seguridad ciudadana en el país. Yo creo que es una de las agendas. Un avance que... sí, porque yo creo que le queda debiendo la anterior administración, del anterior gobierno, en seguridad ciudadana, la ausencia de un plan, cuando era una urgencia y era un tema altamente posicionado en la agenda pública y nunca se vio realmente hacia dónde queríamos llegar. Yo creo que eso es un avance importante. Es un plan bastante sustancioso. Ambicioso. Sí. Es bastante bien elaborado desde el punto de vista, digamos, de los contenidos, etc. Por lo general, lo que se busca es que los planes siempre respondan a los periodos gubernamentales. Pero también siempre es un tema de interpretación, porque lo que uno tiene que apostar son a políticas de Estado. Las políticas de Estado, obviamente, tienen que traspasar el ámbito del periodo gubernamental y de una u otra forma apuntar también a visiones más de largo plazo. Ahora, tampoco son camisas de fuerza. O sea, ¿no? Ahí hay que, usted diría que son delineamientos de política generales, pública, perfectibles, pero que hay que irlas ejecutando. Pero debe tener un objetivo político. Yo creo que a eso quiero llegar, porque yo creo que el objetivo político de este tema es básicamente hacer lo que el correísmo dejó ausente en materia de seguridad ciudadana, que es que el tema aterrice en lo local. Ese creo que ha sido el gran déficit del gobierno anterior y creo que este es digamos, el objetivo principal de este plan, que realmente esto aterrice en los gobiernos locales, pero obviamente para eso hay que ir mucho más allá de generar un papel bonito. Claro. Hay que generar toda una instrumentalización desde el punto de vista legal. Recursos, capacidades. Legislación. O sea, yo digo, el problema de esto es que por lo general, si estamos hablando, porque ya lo ha dicho la ministra, que esto tiene que aterrizar en gobiernos locales, hay que evitar falsas expectativas. De pronto, por ahí, quién sabe si a alguien se le ocurre decir, hay que retomar la agenda de que los gobiernos locales tengan monopolio de la fuerza. Claro. Legalmente, constitucionalmente no es viable, pero hay mucha gente que interpreta, no sabe la historia. No, pero además la usaron. Exactamente. Entonces, y eso yo le decía que no es legalmente posible y no es deseable tampoco. Claro. Y lo que se busca ahí es que los municipios entiendan cuál es su rol. Así es. Y tampoco su rol es como se pretende en otros lados, es decir, que le vuelvan a dar los municipios plata a la policía para que opere o plata para la gasolina, el patrullero, la OPC, porque eso genera un problema interno a la seguridad ciudadana del país. Incluso de dependencia de a quién mismo responde. Exacto. ¿No? Mira, gente está de clientelar, en cierta manera. Sí. Y eso también hay que pensarlo, porque yo creo que no se trata de volver a ese esquema. En su momento era necesario, no sé, habría que evaluarlo, pero ahorita yo creo que la policía tiene ya los mecanismos institucionales instalados. La policía se ha transformado, hay que decirlo así, y tiene ya recursos técnicos, operativos que le permiten... ¿Usted cree que sí hay ya una transformación en la policía? Yo sí. ¿Sí? Yo trato de ser objetivo. Claro, sí. O sea, lo que pasa es que actualmente la seguridad es un problema, yo digo, la crisis es algo que está siempre en boca de las personas. Y lo primero que hace uno es decir, las instituciones no funcionan, etc. Eso es muy peligroso, ojo. Ojo, porque cuando uno dice que todo está mal,
institucionalizarse. Alguien puede decir no es lo suficiente, siempre va a ser eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo creo que ahí tenemos dos elementos fundamentales. Estoy de acuerdo con que es peligroso decir este país está desinstitucionalizado en general. No, cuidado con las generalizaciones. No, ahí tenemos dos instituciones que realmente merecen respeto y hay que respaldar. Ahora a dónde van, qué papel están jugando y qué orientación tiene cada una. Eso es otra cosa. Entonces, yo quiero insistir por mi trayectoria en planificación, en esto de los planes realmente de largo plazo. En la historia de la planificación ecuatoriana hay un solo plan decenal. Hay un plan decenal, ¿no? En el tiempo de la Junta de Planificación. Fue evaluado. Imposible realmente. O sea, de lo que yo conozco en general en el mundo, los planes de largo plazo realmente... Sobre todo en seguridad ciudadana. En general. Pero cuando uno dice planifiquen más para que, más allá de quien gobierne, se puede ejecutar una política pública. O sea, teóricamente es correcto decir, no hay que hacer solamente políticas gubernamentales, sino políticas estatales. Son la condición actual, la incertidumbre, los elementos realmente para poder proyectar. Veamos a nivel mundial qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con China, qué pasa con la Unión Europea. Una geopolítica que es distinta a la nuestra. Pero evidente. Entonces yo creo, bueno, pero ese es un punto. Ahora, el otro tema creo que es muy importante es la cuestión del papel de los gobiernos locales. En la Constitución actual realmente la competencia exclusiva sobre el tema de la seguridad la tiene el Estado. Antes de esta Constitución, tenía la competencia compartida, algunas facultades, atribuciones y más, los gobiernos locales. Hoy se les pide que hagan planes locales. ¿Planes locales con qué? ¿Con qué recursos? Tiene que... una tasa. Sí, multipliquen las tasas. Multipliquen, que fue una experiencia, una idea muy interesante realmente, desgraciadamente no evaluada y no supervisada. Entonces, creo que ahí es necesario repensar desde el punto de vista legal qué papel juegan o deben jugar los gobiernos locales para que puedan disponer además de recursos. Quiero dar un tema. Hay varios municipios que han replicado la experiencia de Quito. Sí, hay 3 o 4. Cuenca, hay 3 o 4 realmente. En el caso de Cuenca, manejado por los bomberos. En el caso, o sea, realmente hay pero más bien una dispersión. Y además una disputa interna de lo que yo conozco, digamos. En el caso de Quito, desgraciadamente, inicialmente comienza apoyando a la policía, después intenta tomar el sentido original, que era prevención y convivencia, no logra hacerlo, y luego pretende realmente distraerse, digamos, hacia otras áreas. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental. Porque ¿quién está más cerca de los acontecimientos de los ciudadanos? De los vecinos. ¿A quiénes están acudiendo? No tienen que ir hacia... Yo creo que realmente vivimos un momento de centralismo en la seguridad. Hay un centralismo en la seguridad. Todo tienen que pedir al gobierno central. El gobierno central tiene que ir a los municipios, o donde sea, a ver qué pasa. No hay una capacidad, ni hay la posibilidad de que los gobiernos locales... ¿Y eso pasa por devolverles con una legislación que puedan actuar? Yo creo que sí. ¿O de exigir que actúe? No. Primero un marco legal. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel. No es cuestión que el uso aterricen ahí, de la fuerza. No se trata de eso. Pero a ver, ¿qué pueden hacer? Se pueden realmente la policía local, si se puede llamar de policía local, ¿hasta dónde va? Que está acantonada en la ciudad, Daniel. Ahí un poco juega el modelo colombiano. Claro. Colombia tiene un modelo interesante. Habría que evaluar si que realmente ha dado resultados. Obviamente Colombia es un país con problemas muy distintos a los nuestros. Es otra realidad. Pero Colombia tiene, por ejemplo, los municipios, no sé si es constitucional, pero bueno, está en la ley. Los municipios son, el alcalde es el jefe
de la policía. Local. Claro. Pero es una sola como policía. una especie de, Es una especie de un comité para la administración de la policía cantonal de cada Pero ciudad. lo que no pasa es es un tema que el problema es constitucional. que no todos los alcaldes tienen un rol tan protagónico. Claro. Así es. Y no todo, por ejemplo, un alcalde tiene, Un más alcalde allá de que- sus competencias, tiene también una autoridad política en la ciudad. Claro. Esa autoridad política le da para convocar a todos los estamentos locales y Y estatales, aquí hay un comité de En- seguridad también. un consejo. Un consejo, Sí, sí. un consejo de seguridad. Pero a propósito de lo de Colombia, es interesante ver con la relación con el narcotráfico. En las últimas elecciones, un porcentaje altísimo realmente Ya. de alcaldes son elegidos por el mundo. Por estos municipios. Lo que pasa es que la la influencia que han tenido Claro. y la permanencia es, como decía Daniel, Sí, es una realidad. claro, distinta. Pero Entonces- cuando uno diseña planes o está generando legislación, el problema es que el supuesto narcotráfico corroe todo. Claro. Claro, atraviesa. Atraviesa todo. Y eso, ojo, que el Ecuador yo vengo sosteniendo, tiene una amenaza seria en el tema del narcotráfico. Hace poco hizo una evaluación sobre el tema de la frontera. El problema del narcotráfico en Colombia está descontrolado. Y eso en la frontera con el Ecuador está aún más descontrolado. Podemos pensar que nosotros hemos establecido cooperación, que está bien, hemos establecido más mecanismos para contener el tema del control de drogas, pero si uno no va a la fuente y si ese flujo de drogas no se contiene en la fuente, usted puede ponerle los parches que sea Sí, no y va a todo se va a poder. contener. Y es una amenaza seria, ¿no? Yo creo que ahí Ecuador necesita una visión mucho más estratégica, no ¿Y solo en del ese Ministerio de plan, Defensa. ¿Y en ese plan está previsto eso? Lo del No. ministro, Yo creo que esta reflexión que de alguna manera la hemos venido haciendo, el carácter global, digamos, ¿no es cierto?, del narcotráfico, Y lo de cómo es transversal ahí. no solamente, no alguien dice que es un fantasma, no, No. es un pulpo Es una de- realidad, además. que está en todo. Que está en todo realmente. Yo suelo citar con frecuencia a Roberto Saviano de su libro Ya. famoso en el que señala que la cocaína gobierna al mundo. Si uno mira desde el punto de vista ya transnacional, realmente, o sea... La cantidad de capitales que maneja y las relaciones Así que es. tienen son... Y digamos, cuando uno ve rutas, por ejemplo, Claro. ¿no es cierto? Rutas, cárteles, etcétera, yo creo que realmente estamos frente a un fenómeno que no tenemos mucha claridad, no tenemos claridad de y ahí, su y ahí le profundidad. planteo una cosa, doctor. Lo del fiscal que falleció y le traigo a lo inmediato, que conmociona, podría tener que ver con lo que dice Daniel, porque a lo mejor estaba tratando eso y no nos damos cuenta que hay gente, fiscales que han dicho en Esmeraldas, en Sucumbíos, sobre todo en Agua Agrio, que no pueden resolver cosas porque están amenazados. Pero evidente. Bueno, ahora ya salieron hasta grafitis, ¿no es cierto? Ya grafitis amenazando, Claro, diciendo... sobre el tema de la minería. Sí, claro, pero en general, Ya. o sea, Sí. la capacidad que tiene el narcotráfico, económica, política, de conocimiento, ¿no es cierto? Es impresionante. Han ¿no es invertido cierto? O sea, en tecnología. una capacidad política, por ejemplo, en el campo de la descentralización, pongo yo. Mientras nosotros los estados hemos estado discutiendo 5 o 10 años si el país se descentraliza, se desconcentraliza, en una semana decidieron ellos, a ver, vamos a dividir esto, ¿no es cierto? A ver, tu tarea es esta, yo no voy a conocer esto otro, etcétera. Es decir, una división del trabajo empresarialmente Y con una envidiable. alta tecnología. Y alto conocimiento. Claro, mucha y innovación. Mucha Exactamente. innovación. Con una creatividad que bien quisieran tener las empresas, las empresas privadas más grandes, realmente. O sea, ¿por qué? Porque además pueden contratar a quien quieran Y tienen la plata para hacerlo. para hacerlo todo. El caso de armas. Nosotros para cambiar el armamento, obviamente tenemos que seguir la ley, llevará un año, 2 años. A ver, ¿cuál es la mejor? A ver, mañana compremos esto. Tráigame. 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 O sea, como en la el ilegalidad, supermercado. la fuerza de la ilegalidad. Yo creo que hay que pensar en eso. En eso. Justamente es lo que está sucediendo, entre otros, el ejemplo de Buenos Aires. La fuerza de la ilegalidad. Por ahí viene a televisión alguien que decía, a ver, ahora nos sacan, ¿no es cierto? Nosotros no somos delincuentes. Mañana vamos a regresar y más vamos a regresar. ¿Y cómo van a contener eso? ¿Sí? Ahí hay, Daniel, ahí hay una amenaza también de la ilegalidad, pero también uno puede decir, también es una
como decir, posicionarme, vean, no tengo trabajo, no hay, esta es una posibilidad. Tengo que pagar a otras fuerzas, sí, pero tengo trabajo. Sí, ese es el gran problema del narcotráfico. Ese es el gran problema de esto. De enfrentar esto. Claro, porque yo digo, tiene esa doble naturaleza. Es conflictivo socialmente, obviamente el narcotráfico corroe todo. Es una amenaza y un factor de riesgo para múltiples problemas sociales. Pero también es simbiótico, pues. Claro. Porque el narcotráfico es una empresa, pues, y eso genera recursos. Y además, recursos, como ustedes han dicho, una empresa en auge. Entonces, y la cultura del éxito, del dinero fácil, es parte del día a día de la gente, pues. Es conflictivo, es simbiótico también porque a veces se presenta como una estrategia o alternativa al desarrollo en lo local, inclusive, ¿no? Es un tema peligroso. Y en fin, hay muchas cosas que son muy, muy propias de la vida. O sea, si usted le quita el problema de la ilegalidad al narcotráfico, se da cuenta que lo que se está viendo es una sociedad como tal. Ese es el problema del narcotráfico. Por eso es que en Latinoamérica... Es un espejo en el que se mira... Es un espejo distorsionado, pero al final es un espejo. Sí. ¿Cómo le vuelvo yo? Hay un autor, un autor que es súper interesante, Omar Rincón. Claro. Que decía, todos tenemos un narco dentro. Es un texto, no habla a favor del narcotráfico, ojo, lo que pasa es que el título es sugerente. Pero es donde básicamente es una radiografía de la sociedad colombiana y latinoamericana alrededor de la narcocultura. Es un tema supremamente interesante. Claro, en el que o los este medios, libro que dice plomo o plata. Claro, en el que los medios además y las grandes empresas como Netflix y más explotan y les va muy bien con eso. Las 10 películas más exitosas en este campo realmente tienen que ver con narcos. Y vaya a ver quiénes vemos. Unos por interés científico, ¿no es cierto? Otros por morbo o lo que sea, ¿no es cierto? Algunos hasta para aprender debe ser. Pero obviamente yo creo que es una escuela realmente de inteligencia, de estrategia, etcétera. Pero junto con eso, digo, a propósito de la capacidad que tiene, ¿no? Creo que un tema que no hemos profundizado es el tema de los delincuentes de cuello blanco. O sea, la impunidad. ¿Cuánta gente poderosa está alrededor de eso? Una formalidad legal es infiltrada, ¿no es cierto?, por esta gente. ¿Por qué? ¿Qué les interesa a ellos? Lavar su dinero. Claro, y lavarlo legalmente, claro. pues. O sea, lavarlo, legitimarlo desde el punto de vista legal. Entonces, eso no está estudiado. Yo me he metido a trabajar un poco eso, incluso publicado artículos sobre los delitos de cuello blanco, y realmente casi no hay nada sobre eso. Bueno, estamos viendo ahora que salen los listados de quienes y los empresarios que están diciendo, no hemos sabido, no hemos visto, y constan en el listado con la plata y cuánto han dado además. Así es. Esto en el caso de la COIM, del aporte, perdón. Sí. El aporte. El aporte, pero ya en cuanto el ya aporte voluntario está como la renuncia voluntaria. ¿Sí? Exactamente. Entonces, pero ya en cuanto ya a involucrarse en los grandes negocios de lavado, de industria, etcétera. Dos ejemplos solamente quiero poner. En el caso de, esto es Saviano. Saviano afirma que una de las más grandes mafias italianas tiene un presupuesto superior al presupuesto de Italia. De todo el Estado italiano. De todo el Estado. Que hay industrias como la de cemento, por ejemplo, que dependen del otro a nivel mundial, ¿no es cierto? Que hay industrias de moda, ¿cierto? De la moda. Realmente se está vistiendo por ahí la Angelina Jolie, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y cita el caso incluso de un traje elaborado por elementos de la mafia. Obviamente no sabían ellos. Es decir, en donde hay posibilidad de negocio, ahí están. Ahí están, claro. Tienen que invertir y hacer algo. Daniel, esta inseguridad entonces pasa esta sensación, y en unos casos, como usted decía, nuestros parques, nuestras carreteras están... pero además se maneja desde los centros penitenciarios, tienen acceso a teléfonos, tienen de todo. Si es tema del narcotráfico, si es de delincuencia organizada, entonces, claro, ¿cómo enfrentar esta inseguridad y cómo organizarnos desde la ciudadanía también? Sí, yo creo que el tema de penitenciarios
no se ha tratado ahorita, pero creo que es un tema que está en el centro del debate actualmente, y porque realmente se ha detonado una serie de crisis que yo creo que en cierta manera nos pone a pensar hasta qué punto el Estado tiene control sobre ese tipo de centros. Yo creo que el problema de ahí hay una crisis del control. Pero a ver, ahí yo quiero separar, porque también la gente que ha investigado el tema penitenciario se dice, bueno, esos temas los venimos arrastrando años, y es verdad. El problema es que las cárceles ahorita están sobrepobladas y con una población que nunca hemos tenido. Sí. Y eso, el número importa en este tema. Y en cierta manera es una respuesta, es una crisis. La crisis actual es una respuesta a una política que se tomó en el 2011 de creer que el problema de la seguridad se lo resuelve inminentemente con mano dura, ¿no? Con la cárcel. Claro. Y claro, eso está produciendo. Y con construcciones. Claro, y sigue una política adecuada, penitenciaria, además, o de rehabilitación social. Creemos que construyendo cárceles grandotas, con muros más grandes, se resolvía el problema. Y lo que hicimos es ponerle un dique al asunto, y varios años después lo destalla, ¿no? Y le estallado al gobierno con problemas muy, muy graves, vidas humanas, ¿no? Que están en juego. Entonces, hay otros elementos que podríamos analizarlo, pero creo que también, que también contribuyen al asunto. Pero, obviamente, la cárcel ahorita es un termómetro de la delincuencia. Yo por ejemplo, el tema yo sé que hay que investigar, no quiero anticiparme, pero una hipótesis enorme se abre alrededor de la muerte del fiscal. El fiscal Carolis. La relación entre narcotráfico, cárcel, justicia. Ahí hay un tema que... Bueno, no hay que olvidar que la exdirectora de la cárcel fue asesinada desde una orden desde la penitenciaría por temas de... No es una cosa como decía... El problema es que usted al crear megacárceles crea megabandas. Pues. Así es. Y la experiencia que tenemos es Brasil. Déjeme, por favor, se me viene a la mente este momento una cosa así tremenda, a propósito de Maduro. Ya. Bueno, amenaza con sacar a los 40,000. 43,000 delincuentes van a defender la libertad, van a defender la democracia. Pero además, de la cosa más aberrante que algunos sostenían, y les pongo ese elemento también para que ustedes lo analicen, que era una... que en Cuba se hizo lo mismo, que es una estrategia, y que ya Venezuela, el gobierno venezolano, habría sacado algunos de las cárceles y envió a los países donde los venezolanos estaban viniendo, ¿no? Claro, es un pretexto más para que Trump endurezca, cierre la y trate de cerrar. Pero esto me parece de las cosas más increíbles, ¿no es cierto? Además, ellos van a defender la democracia. Estarán armados. Imagínense lo que es armar más a esta gente. Pero bueno, esto es... Yo creo que a propósito de las cárceles, creo que realmente no seguimos viéndolo, o se ha seguido viendo como un tema coyuntural, cuando es un tema estructural. Pero ¿hasta cuándo damos? ¿En los planes deberíamos decir algo de eso o no? En el plan no, de seguridad, no sea penitenciario, no se trata. Yo creo que hay una ausencia histórica del país respecto a una política. Totalmente. Una política penitenciaria que responda a una política criminal. El problema es que la política criminal tampoco es una competencia solamente de un estamento. Así es. Es parte de una serie es una política de Estado que está presente desde el ámbito de la justicia, la policía. Se quejan sobre todo la justicia. Sí, exacto. Entonces, ahí yo lo que creo es que no existe una orientación. Y el problema es que esa política a veces no da votos. Hay que tomarla con la seriedad posible, porque a veces también el tema de seguridad también genera algunos votitos y la gente cree que eso es lo que importa, y lo que hacen es a veces agravar los problemas. Me refiero muchas veces al uso del castigo como una forma de enmendar y de rehabilitar. Y rehabilitar, pero también genera algún tipo de feedback político. Claro. Y hay una cosa que le planteo, Lautaro, sería, de alguna manera hay que descongestionar las cárceles, no será sacando a los más peligrosos. Y algunos dicen, oigan, no son tan peligrosos los que se han llevado millones de dólares, esos podrían estar en las cárceles, en las casas, digamos, ¿sí? Claro, la tendencia, por ejemplo, ahora, todas estas denuncias de cuadernos, apuntes y más, ¿no es cierto?, llevan a identificar a un montón de gente, incluso al sacerdote, ¿no es cierto?, debe ir a la cárcel. O sea, esa tendencia de que todo esto, el hacinamiento del 40%, a ver, ¿cómo solucionar?
por ahí los 25 millones creo que son extraordinarios. No sé si van a entregó dedicarse también a hacer nuevas ampliaciones y más. ¿Será ese el camino? El camino de la recreación, el camino de la formación, el camino... Realmente la cárcel rehabilita. No, en el caso nuestro... Es una escuela. Lo que ve es que da una especialidad. Claro. Sí, el problema es que usted tiene 50 y pico % de la población penitenciaria y que los números lo respaldan uno, es por delitos de drogas o delitos de robos. Así es. O delitos contra la propiedad, muchos de ellos robos menores inclusive. Yeah. Y ahí yo no sé si que es necesario descongestionar. Aparte que es muy complicado decir, voy a sacar 5.000 personas a la calle. Claro, Imagínense lo que sería esto. Claro. Pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer aquí a futuro? O sea, si vamos a seguir con esto, la solución es más cárceles. Y estas ideas de que, bueno, si hay que cumplir una pena por el delito cometido, se puede hacer a través de otras cosas, o sea, ahí vendría hay medidas unas alternativas. El mismo sistema penal, el sistema del COIP lo establece, hay medidas sustitutivas, hay otro tipo de políticas sociales que se puedan hacer, trabajo comunitario, bueno, la gente no le faltaría ideas, pero no solo pensar porque yo soy bueno con los delincuentes, porque ese es el error. Uno cree que haciendo eso es que está a favor de la delincuencia, perdón, o sea, qué visión más miope y a veces más salida de la realidad. A veces un problema es que si yo meto a una persona... Los delincuentes tienen más garantías que los que no han delinquido. Si yo meto a una persona que se robó $1.000 o un celular, una computadora de $1.000, lo termino metiendo preso, no sé el tiempo que vaya, un año, no sé. Imagínense lo que le cuesta al Estado mantener a esa persona, el drama social que se hace con la familia, esa persona deja de tener Pero ahí empleo. viene el tema, Daniel, que dice, si no es más de 600, no hay delito casi. Sí, bueno, eso fue un tema que generó mucha controversia, Sí, pero también claro. el asunto era cómo de otra forma nosotros resolvemos eso con otro tipo de medidas. ¿Cómo es? El gran paradigma de todo esto es el tema de los... se fue el nombre de lo que son las... cuando uno puede pagar, porque el problema del daño social, uno puede compensar eso con algún tipo de trabajo social o algún tipo de... Un tema de compensación. De compensación, exacto, ¿no? Y eso no está en debate. Lo que queremos es básicamente detenerlo y castigarlo y hacerlo, bueno, el tema de la Inquisición que está presente en nuestra mente. Lautaro, entonces ahí una propuesta debería salir desde la academia de cómo resolver el tema, porque sí es un tema difícil, que no lo enfrentan y que solamente dan un discurso a veces y no lo enfrentan. A ver, es un tema muy grave y bueno, Daniel es parte de una institución académica, por lo tanto que no se sienta aludido. Yo creo que la academia poco o nada realmente ha hecho en eso. Yo he tenido la oportunidad de recorrer algunas universidades y hacerle por ahí algunas propuestas. No, realmente no hay estudios. Uno entra a la página web a ver qué estudios hay, qué análisis hay, qué prioridades. Ha habido por ahí, entiendo, últimamente algunos concursos incluso para elaborar planes de investigación. Esa no es una prioridad. O sea, tampoco el gobierno. Es decir, en términos de diagnóstico, lo que hay son datos. Hay una datología y sobre esa datología es que realmente se elaboran diagnósticos. Yo creo que lo que hay ahí es una acumulación de datos y datos que además habría que revisar su metodología, los indicadores, su consistencia. Sí, realmente, ¿no es cierto? Si nos sirven como una base real para hacer como algo. Dice Máximo Soso, realmente muchos de ellos son manufacturados, hechos ad hoc a la política. ¿Qué datos saco? ¿Qué dato escondo? Un dato, por ejemplo. Favor. En términos de la violencia social, ¿no? A nivel nacional, un dato nos señala que el 54% de los homicidios son producidos por la violencia criminal y el resto por la violencia social. El dato que yo conozco, habría que confirmar de Quito, es que es el 70% de violencia social. El 70% y el 30% de violencia hay una criminal. Sociedad entonces golpeada ahí. Es una sociedad realmente violenta, claro, y intolerante. Y que se supone que Quito es de las más racionalizadas. Racionalistas, ¿no es cierto? Daniel, en este tema, no sé si la academia como tal
tiene a ratos estos impulsos también de tratar, de seguir, de intentar aportar con el estudio qué es lo que pueden hacer. Se ha hecho intentos. Yo no sé si... A ver, yo lo voy a hablar por lo que he visto en el tema de en Ecuador, y es una crítica que le hago a la sociedad civil en general. La gente no se interesa mucho por los temas de seguridad desde el punto de vista de la investigación. Eso es un tema... Cuando yo he realizado seminarios, siempre mis oyentes son militares, policías y una serie de aficionados. Sí. Pero no, hay una. Sí, es verdad, eso sí es verdad. En otros países he visto que hay un protagonismo mucho más. Colombia tiene una gente que produce cosas academia en Colombia es porque no es un problema de una persona, esto es un tema de un colectivo de personas que estén realmente aportando investigación, porque hay tantos problemas. Personalmente estamos haciendo investigaciones sobre el tema de evaluar por qué en Ecuador se han reducido los homicidios, una investigación que pronto será divulgada, pero es un tema, ¿no? Ahora hay múltiples temas que debe ser. Un poco yo creo que ahí debe jugar la capacidad de un poco del mismo municipio, de un poco fomentar eso. Y hay que trabajar entonces para preparar a los municipios con eso. Apoyos a la investigación académica, no quiero decir de una institución, de varias instituciones, motivar, formar gente en este tema, porque no solo se agota en el ámbito policial. Claro. ¿Sí? La policía tiene sus preguntas, sus motivaciones, pero hay que ver el tema en un espectro más alto, ¿no? Pero yo creo que en este sentido en el Ecuador hay una cuestión media cultural ahí. Por eso también, de cierta manera, respondemos al problema de la seguridad desde el punto de vista de la policía. Creemos que el problema de seguridad es un tema solamente de competencia policial y ahí se agota el problema, ¿no? Y la policía lidia con una serie de problemáticas que muchas veces se le salen de las manos, ¿no? Lautaro, para ir terminando en esto que ha sido, el doctor Lautaro Ojeda decía, tengo una historia de investigaciones también. Y en esa historia uno decía, sabrá que, por ejemplo, hay datos que dicen, los presos por no pagar pensiones se incrementaron, pero eso llevó a que la gente comience a pagar las pensiones de manutención, por ejemplo. Y eso también generaba, decía, pero si le meten preso, deja de trabajar, no va a poder pagar y sigue preso. O sea, el castigo como la solución. Exacto. ¿No es cierto? O sea, hay que castigar, es el pecador. En otros términos, ¿no es cierto? El que pecó tiene que ser, y como no hay muchos confesores realmente, y la confesión no funciona mucho. Voy a tocar el cura Tuárez, dice. Claro, o sea, usted dice, esa no fue una, por ejemplo, esa no es una política. A propósito de la religión, yo acabo de leer el libro Sodoma de este periodista inglés. He quedado, pero que estremecido, digamos. Es decir, las afirmaciones, los resultados que logra realmente, que pasa en el Vaticano, con cardenales, obispos. Pero no es un poco así como en la campaña esa para destrozar todo lo... No, parece... Además, el tipo tiene, el investigador, 40 investigadores le acompañan durante 4 años, visita 15 países, 1.500 entrevistas. Es espantoso. 1.500 entrevistas, y al final tiene realmente el valor de decir, a ver, ¿ustedes no creen que las entrevistas son auténticas? Acudan a la página web tal, ahí está transcritas con nombre y apellido, todo esto. Claro, el enlace. Es decir, yo digo, y tengo por ahí algunos amigos y parientes católicos que ya no quieren ir a la iglesia, sino creer en Dios nomás. Y claro, ¿Qué quiere decir con esto? O sea, la institucionalidad. Está todo entonces afectado, y la inseguridad nos genera eso. Y tiene que ver la falta de creencia en algo. Pero claro, hay toda una corriente también que considera que la pérdida de confianza en la iglesia también ha incidido en un tema que no hemos tocado acá, que algún rato hay que hacerlo, el tema ético y moral. Como decía Sabater, ¿no es cierto? Claro, la moral realmente ha estado confiada a curas, monjas y mojigatos, y no realmente a la sociedad. Entonces, que no estaba ahí, Daniel. ¿En qué creemos? Podrían preguntarnos. Oigan, ¿en qué creemos lo que no creen, como dicen? Los que nos pueden llamar y decir, oigan, bueno, pero entonces esto, cierren la puerta y el último apague la luz. Pues se ha estudiado culturalmente ese tema a nivel antropológico inclusive. Yo creo que es una enfermedad de la globalización eso. Es un tema un poco más profundo, porque la globalización tiene culturalmente trae este tema de la
Trastoca todo. Trastoca todo, porque básicamente te ponen en crisis las creencias, ¿no? Bueno, ahí la gente dice, bueno, emerge la creencia del mercado, ¿no? Eso es un tema que está... Pero en todo caso, real, es concreto. Pero en todo caso, tampoco es una creencia, digamos, positiva, porque también hay un tema yo le digo el sentimiento apocalíptico, el sentimiento de que todo, digamos, de la desesperanza, está metido en la gente. Y es parte también de cómo nosotros, de alguna otra forma, vivimos la vida cotidiana. O sea, el problema, el indicador más claro de eso que se tiene es el tema del suicidio. ¿Por qué los países más desarrollados la gente se suicida más? O sea, una persona que se suicida no es que está pasándola muy bien, ¿no? Claro, ya Entonces está. es una crisis social, inclusive civilizatoria, muy, muy profunda, y que de cierta manera te muestra que la inseguridad, la incertidumbre, el miedo, es algo que es parte de nuestro día a día. Y la gente también, de alguna otra forma, se interactúa y se comunica alrededor de ello, ¿no? Entonces, frente a eso convive la política de seguridad. Y ahí tiene que, más bien ahí podría ayudarnos ahí a donde hay que destrabar. pensar distinto el tema, de una forma mucho más allá del simplemente tema de control policial. Está bien, no digo que no, pero el problema es que la forma de resolver esos problemas se pone mucho en boga nuestros sentidos, nuestras vísceras. Entonces, creemos que con esta forma de resolver, infligiendo dolor, castigo, es una especie de ritual, ¿no? Claro. De pronto la crisis de la iglesia está relacionada con esto que te estoy diciendo. Sí, puede ser. Hay dos pequeños puntitos que quisiera... Yo quisiera para terminar, que nos planteen esos dos puntos y hacia cómo dar unos primeros pasos para que la ciudadanía comience también con esta sensación de inseguridad. ¿Qué habría que hacer? Porque también esto va no solo por las vísceras, sino también que sienten, ¿no? Por favor. A ver, dos temas que creo que vale la pena señalar. Estoy también... Esto no es para decir que tengo tiempo para leer. Sí, eso, también. Ser sociólogo vago es una ventaja, ¿no es cierto? Y más todavía ser jubilado. Vago y pagado. Pagado. Encima de eso. Acabo de leer un libro de Bauman, La maldad líquida. Donde todo se disuelve, todo se pierde. O sea, ya entra la maldad como una categoría disolvente, digamos, o se disuelve. Yo creo que eso es un tema que hay que tratarlo más profundamente. Sí. Y Bauman en eso ha sido la cultura de lo líquido, el autor hidráulico. Claro. Sí. Y el otro tema creo que es esto de atribuirle al asunto patológico. ¿No es cierto? O sea, este es enfermo mental. Sí. Yo creo que uno de los casos extraordinarios para mí es el estudio que hace, el informe que hace Hannah Arendt sobre Eichmann. Resulta que sigue todo el juicio, ¿no es cierto? Y encuentra que el tipo es normalito. Y hay un montón de psicólogos y psiquiatras que le analizan. Dice, el tipo es normal. Lo único que hace es obedecer. Y lo único que hace es... Y claro, y eso puede ser consecuencia cultural y de formación. No es un tema patológico, pero entonces hay por ahí alguna tendencia, es que estos hay que meterles. Entonces yo creo que la otra alternativa de las cárceles es crear manicomios. ¿No es cierto? Para mandar aparte de eso. Pero, y ahí eso también va a tener un costo. Exacto. Daniel, ¿cuáles serían los pasos así, unos primeros que después ustedes, además desde la academia y desde la investigación como Lautaro, nos digan, vean, esto se puede ir evaluando, esto se puede medir? Sí, yo creo que bueno, he dado algunas premisas de cuáles son los pasos que yo creo que un poco desde el punto de vista más estratégico se pueden dar. Creo que es necesario, lo dije sobre el tema de la necesidad que este tema aterrice en los gobiernos locales. Y cuando hablo de gobiernos locales, estoy hablando de la sociedad, ¿no? El problema es que eso se puede malentender. La seguridad tiene siempre esos problemas de que es bueno, pero no tanto. O sea, es bueno la corresponsabilidad, pero tampoco tanto. Porque hay que liberarla total. Exacto. Es bueno, por ejemplo, vigilar. Es bueno ser eficiente, pero tampoco tanto, porque el problema es que si la justicia le da eficiencia, usted produce una máquina de PPLs, ¿no? Entonces había que pensar, hay que buscar estos temas de contrapesos, y es obviamente eso. Desde el punto de vista de la posibilidad de que pensar este problema de la inseguridad desde el punto de vista subjetivo, que es lo que estamos un poco hablando, decía también, creo que de otra forma buscar
estrategias que nos permitan mitigar estos efectos, que a veces son muy avasallantes, ¿no? El tema de la globalización es un fenómeno que te permea mucho la estructura social, independientemente de si un Estado está donde está. Pero de cierta manera la respuesta de la política pública es un poco a fortalecer estrategias de que aúpen la convivencia, recuperar el tejido social, es lo que realmente se requiere. Y desde el punto de vista, yo creo, institucional, me parece que la respuesta del Estado en este sentido es más institucionalidad. Y el legado que tenemos ahorita, importante, es el tema penitenciario. Ahí creo que hay no están muy bien hechos los deberes y hay que mejorarlos. El tema de la justicia, el tema de la impunidad es algo que es importante y sobre todo un asunto que está atravesando mucho, que es el tema de la corrupción, ¿no? Claro. La corrupción sí es cuando uno hace una semana tuve una entrevista en otro medio donde decíamos, uno siempre parte del supuesto de que el Estado funciona. Claro. Pero si cuando uno mete la variable de corrupción dice, bueno, ahí sí claro, eso, meten la mano en la justicia y resulta que la dañaron peor. Pero la comprometieron, claro. ¿no? Pero yo creo que la corrupción es similar a lo que pasa con la droga. Ya. Penetra por todos lados, pero además es envidiable para alguna gente. ¿Sí? Porque además hay gente interesante, importante, ¿no es cierto? Que tiene éxito. Ligada con éxito, ligada al poder. ¿Y por qué no yo? Claro. Sí, además no les pasa nada. No nos pasa nada. Y la impunidad y el reparto es entre la utilidad, no es no le afecta al país. Exacto, la impunidad y por otro dato, la no denuncia. En Quito, que es el dato, el 78% no denuncia. Por lo tanto, ni siquiera entra dentro del sistema judicial, simplemente no existe, porque lo que no denuncia no existe. Yo les quiero comprometer para analizar uno de los planes. Ojalá podamos comenzar con el de defensa y luego con el del Ministerio del Interior para ver cuál es y después ampliar. ¿No es cierto? A ver qué están pensando también los alcaldes electos, ¿no? De acuerdo. Los que ya están en funciones. Han estado con nosotros el señor doctor Lautaro Ojeda y el doctor Daniel Pontón, la seguridad. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias a ustedes. Nacional y publicitario. Y bueno, señores, continúen.